De la parte inferior del mezclador número 1 va a pasar refinado. De refinado va a pasar al mezclador número 2. Del mezclador número 2 va a pasar al extracción líquido-líquido, contacto múltiple en contracorriente. Tenemos primero la alimentación. De la alimentación va a pasar al decantador. Al decantador. Al decantador se va de la alimentación va a pasar extracción líquido-líquido. Contacto de múltiple en contracorriente. Contacto múltiple en contracorriente. Primero ingresa a alimentación, alimentador. Luego al mezclador. Del mezclador pasa al decantador. Del decantador se recibe el refinado, el extracto y el refinado. Luego pasa al decantador 2, igual al extracto y refinado 2. Pasa al decantador 3, pero el mezclador, de mezclador al decantador, de igual se va a obtener el extracto y el refinado al final, ¿no? Y así es un ciclo. El proceso es un ciclo cerrado. Luego ponemos el contacto diferencial de contracorriente. Ya. Entonces en la alimentación, en la extracción líquido-líquido, ¿no? Aquí hay tres decantadores. Se obtiene el extracto 1, el extracto 2, el extracto 3. De la misma forma el refinado 1, refinado 2 y refinado 3, ¿no? En el decantador 1, decantador 2, decantador 3. En cambio en el simple es solamente una de ellas, ¿no? La alimentación va al mezclador. Del mezclador el disolvente sale por la parte inferior. Luego pasa al decantador. En el del decantador, en la parte superior, se obtiene el extracto y en la parte inferior el refinado. Eso sería el simple. Pero este es múltiple. No hay diferencia, es múltiple. Observen, a ver con cuidado, observen. Observen. Ahora observen la extracción líquido-líquido por contacto diferencial en contracorriente. Ahí observen, ¿ya?
Vamos a resumir sobre extracción líquido-líquido. Vamos a ver. Extracción líquido-líquido. Para saber lo que es extracción es un proceso en el cual se separa una sustancia que puede ser disuelta en dos disolventes no miscibles entre ellos, con diferente grado de solubilidad y que se encuentran en relación a través de una interfase. La separación de un compuesto por extracción se basa en la transferencia selectiva del compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros compuestos hacia una fase líquida, normalmente un disolvente orgánico. El éxito de la técnica depende básicamente de la diferencia de solubilidad en el solvente o disolvente de extracción entre el compuesto deseado y los otros compuestos presentes en la mezcla inicial. En un laboratorio químico es frecuente utilizar mezclas complejas de diferentes compuestos, casi siempre que se lleva a cabo una reacción de preparación de un compuesto determinado. Es necesario separar este producto de la mezcla de reacción donde puede haber subproductos formados en la reacción. Puede haber sales u otras impurezas. ¿No? Así, por un laboratorio químico, la separación y la purificación del producto deseado son tan importantes como la optimización de su síntesis. Con lo cual, además de mejorar las condiciones de reacción, buscando un elevado rendimiento de formación del producto deseado, se tiene que plantear procesos eficientes de separación que permitan una recuperación máxima del producto a partir de la mezcla, de ya teniendo en cuenta qué es la extracción. Si podemos empezar a hablar netamente qué es extracción líquido-líquido. Extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido es una técnica en que la solución acuosa se coloca en contacto con un segundo solvente orgánico inmiscible que no se mezcla con el primer solvente, con el fin de colocar la transferencia de uno o de más de un soluto hacia el segundo solvente. Se realiza en un embudo de separación o decantación que permite mezclar mediante agitación manual la disolución acuosa que contiene los compuestos a separar con el disolvente orgánico empleado en la reacción. La extracción es una de las técnicas más útiles para hacerlo. La extracción es la separación de alguno de los componentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible que se disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original, dando lugar a la aparición de dos fases líquidas de diferentes densidades. Es la transferencia de una sustancia X desde una fase líquida A otra fase líquida B, inmiscible en el anterior. En la extracción líquida de separación se basa en las diferencias de estructura molecular. Requiere de al menos una etapa de destilación para recuperar el disolvente.
Mientras que un problema se puede resolver o abordar mediante destilación, es mejor realizarlo mediante este método de extracción líquido-líquido. En una operación de extracción líquido-líquido se denomina alimentación a la disolución cuyos componentes se pretende separar. Disolvente de extracción al líquido que se va a utilizar para separar el componente deseado, refinado a la alimentación ya tratada, y extracto a la disolución con el soluto recuperado. El método de extracción se utiliza cuando los compuestos no se pueden separar mediante una destilación, como por ejemplo la separación de una mezcla de isómeros con puntos de ebullición cercanos o la separación de mezclas sensibles al calor. Si una solución de ácido acético en agua se mezcla con un líquido, tal como el acetato de etilo, y se mantiene agitada algo del ácido y muy poco del agua, relativamente se extraerá en la fase éster. Los disolventes clorados, como cloroformo, cloruro de metileno, tetracloruro de carbono, quedan siempre en la capa inferior. Disolventes como éter etílico, acetato de etilo, tolueno, benceno y hexano quedan siempre en la capa superior. Generalmente sí queda en la capa superior. Es evidente que los disolventes miscibles con el agua no son útiles para este proceso. Todos los disolventes quedan siempre en la capa superior, ¿ya? Por ejemplo, los disolventes clorados como cloroformo, clorometileno, tetracloruro quedan en la capa inferior, pero los disolventes como éter etílico, acetato de etilo, tolueno, benceno y hexano quedan en la capa inferior. Es evidente que disolventes miscibles con el agua no son útiles para este proceso, tales como acetona, metanol y etanol. Calores de vaporización muy altos, compuestos sensibles a la elevación de la temperatura, como sustituto de separaciones químicas. Aplicación de extracción líquido-líquido. El campo de aplicación de la extracción líquido-líquido es muy amplio, no solo como técnica de separación, sino también otros aspectos de la química analítica. Es por ello que para conseguir que el proceso extractivo sea satisfactorio, se necesita de una correcta distribución de las fases y condiciones de operación, así como también se debe seguir ciertos criterios de selección del disolvente, tales como su solubilidad en el agua, separación de compuestos inorgánicos como ácido fosfórico, ácido bórico e hidróxido de sodio, recuperación de compuestos aromáticos, refinación de aceites lubricantes y disolventes, en la extracción de productos que contienen azufre, obtención de ceras parafínicas, desulfuración de productos petrolíferos, productos farmacéuticos, ejemplo en la obtención de la penicilina, industria alimentaria, obtención de metales costosos, ejemplo como uranio, vanadio. Las etapas de que consta un proceso de extracción
o lavado son los siguientes. Primero, preparación del material, adición de las fases, agitación de la mezcla, separación de las fases y secado de la fase orgánica, en este caso de los disolventes. Filtración y eliminación del disolvente. Elección del disolvente. A la hora de elegir un disolvente para realizar la extracción de un compuesto orgánico disuelto en agua, hay que tener en cuenta que debe cumplir los siguientes requisitos. Coeficiente de distribución alto. Solventes altamente insolubles. Inmiscible en agua. Fácil de recuperar. Diferencias de densidad entre las fases que se forman. Tensión superficial alta para evitar dispersión de las fases. No reacciona con el soluto que se quiere extraer. La viscosidad y el punto de congelación bajos para facilitar su manejo. No tóxico, no inflamable, barato y de fácil acceso. A ver, vamos a hacer un breve resumen y repaso de una extracción, ¿no? De un ejemplo de una extracción. Como les dije, hay varios ejemplos de extracciones, como ya les he indicado ya. Y una de ellas es esta, ¿no? La acetanilida, extracción de acetanilida con un disolvente orgánico. En este caso con diclorometano. Lo primero que se hace es disolver la acetanilida en agua. Una vez que hemos disuelto la acetanilida en agua, vamos a adicionarle o vamos a agregarle el disolvente orgánico. El disolvente orgánico que es diclorometano. La acetanilida es soluble en agua, también es soluble en diclorometano, pero es mucho más soluble en diclorometano. Por eso se puede extraer, por eso es, como es más soluble en diclorometano, es más fácil, nos ayuda a extraer con mayor facilidad la acetanilida de la solución acuosa en agua, ¿no? Si nosotros queremos extraer, le vamos a agregar acetanilida. A la acetanilida le vamos a agregar diclorometano. Entonces esto va a extraer, ¿no? El diclorometano va a extraer la acetanilida porque la acetanilida es mucho más soluble en diclorometano que en agua. Se realiza 2 o 3 extracciones o más extracciones, ¿no? Hasta 3 extracciones para poder sacar completamente la acetanilida de la solución acuosa. Todo acetanilida va a pasar a la solución de diclorometano, va a pasar a este disolvente orgánico diclorometano, ¿no? De esta forma habremos extraído totalmente la acetanilida de la solución acuosa, de la solución con agua. Cuando nosotros le agregamos la acetanilida a la solución acuosa le agregamos el diclorometano a la acetanilida acuosa, se va a formar 2 fases. 2 fases porque no se mezclan, ya estas son inmiscibles, no se pueden mezclar. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar.
Entonces, en ese momento nosotros vamos a agitar bruscamente y vamos a dejar unos minutos para que se pueda observar la separación, ¿no? En dos fases. En la fase superior se va a formar la acetanilida en agua, en la fase inferior la acetanilida más el diclorometano, ¿no? Hay una línea, una interfase que va a separar estas dos, la acetanilida en agua y la acetanilida en diclorometano, los va a separar, ¿no? Nosotros esto vamos a separar mediante una pera de decantación. Después de varias extracciones, habremos ya separado totalmente la acetanilida del agua. Al final va a quedar solamente agua, ¿no? Agua. Después de las 3 o 4 extracciones.